En el derecho, las reglas y las formas son, bueno, casi todo. Pero, ¿qué pasa cuando seguir una regla al pie de la letra nos lleva directo a una injusticia? Hoy vamos a explorar una figura fascinante y muy poderosa del sistema judicial colombiano, la casación de oficio. Pensemos en ella como el guardián silencioso, el mecanismo que le permite a la Corte Suprema de Justicia proteger los derechos fundamentales, incluso cuando parece que ya no hay nada más que hacer. Muy bien, ¿cuál es la hoja de ruta para hoy? Primero, vamos a plantar el gran dilema de la justicia. Después, nos metemos de lleno a entender qué es la casación. Luego, descubriremos ese as bajo la manga que tiene la Corte, veremos exactamente cuándo y bajo qué causales procede, cuáles son sus requisitos indispensables y cerraremos entendiendo por qué es una garantía constitucional de primer nivel. Arranquemos por aquí. Todo sistema legal se enfrenta constantemente a esta tensión. Por un lado, el rigor de las normas, de los procedimientos. Por el otro, la búsqueda de una decisión que sea en el fondo justa. La pregunta es, ¿qué pasa cuando estas dos cosas chocan? Y esa pregunta nos lleva al corazón del asunto. Imaginen esto, un caso donde por un simple error técnico del abogado al presentar un recurso, se va a mantener una sentencia que a todas luces es injusta, que viola derechos fundamentales. ¿Debería el sistema simplemente cruzarse de brazos y decir, lo siento, esas son las reglas? Para encontrar la respuesta, primero hay que entender la herramienta principal en este juego, el recurso de casación. Y ojo, esto no es una apelación más, es un mecanismo mucho, pero mucho más específico y técnico. Y la casa de este recurso, por así decirlo, es la Corte Suprema de Justicia. Esta función como tribunal de casación no es nueva, Tiene sus raíces en la mismísima Constitución de 1886. Desde entonces, la Corte es la encargada de cuidar la correcta aplicación de la ley en las más altas esferas. A ver, que esto quede súper claro. La casación no es una tercera oportunidad para volver a debatir las pruebas o para contar la historia otra vez. No es un nuevo juicio. Es más bien un control de legalidad. Un examen técnico para verificar si la sentencia que se está atacando violó la ley. Y de ahí viene su naturaleza tan estricta, tan formalista. Y esto nos lleva a una palabra que suena un poco complicada, pero que es fundamental: nomofilaquia. ¿Qué es esto? En simple, es la protección de la ley misma. La casación no solo busca resolver un caso particular, sino que también busca mantener la coherencia de todo el sistema legal, unificar la forma en que se interpretan las leyes y asegurar que se apliquen igual en todo el país. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese proceso, tan estricto y formal diseñado para proteger la ley, en un caso concreto, produce un resultado que va en contra de la justicia? Bueno, aquí es donde el sistema revela su mecanismo de seguridad. Porque sí, a pesar de todo ese rigor técnico que se le exige al abogado que presenta el recurso, la ley contempla una poderosísima válvula de escape, una excepción a la regla. Y aquí la tienen. La frase que lo cambia todo, sacada directamente del Código General del Proceso. La Corte puede anular una sentencia aún de oficio. ¿Qué significa eso? Que puede actuar por iniciativa propia. Incluso si el recurso presentado por el abogado tiene fallas técnicas, si la Corte ve una injusticia mayúscula, puede intervenir. Es, como decíamos, su as bajo la manga. Pero cuidado, este poder no es un cheque en blanco. La Corte no puede usarlo cuando se le antoje. Solo se puede activar en circunstancias realmente excepcionales, cuando lo que está en juego es de una gravedad enorme. La jurisprudencia, y aquí es clave la sentencia ESC 11313 de 2016, ha sido muy clara al delimitar tres grandes motivos. La Corte puede actuar de oficio si la sentencia atenta contra el orden público, si afecta gravemente el patrimonio público o, y este es fundamental, si viola de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales. Y esto es clave que lo tengamos presente. Un abogado no puede llegar y decir, señores magistrados, como mi recurso quedó mal hecho, les pido que actúen de oficio. No, así no funciona. Es una potestad exclusiva, inherente y excepcional de la Corte. Solo ella decide cuándo usarla. Y la cosa no para ahí. No basta con que el caso parezca encajar en una de esas tres causales. La jurisprudencia exige que, además, se cumplan tres condiciones al mismo tiempo. El estándar es altísimo. Primer requisito, el error tiene que ser ostensible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser un error garrafal, evidente, de esos que saltan a la vista sin necesidad de hacer un análisis jurídico súper profundo. Tiene que ser claro, manifiesto, patente. Segundo requisito, la afectación tiene que ser grave. El daño que ese error evidente causó debe ser de una magnitud enorme. Y no solo eso, tiene que haber sido determinante en la decisión final. O sea, que por culpa de ese error, el resultado fue el que fue.
Y el tercer requisito, que ata todo lo anterior. Ese error que es ostensible y que causa un perjuicio grave debe encajar perfectamente en una de las tres causales que ya mencionamos. Solo cuando se da este combo de tres elementos, la Corte tiene luz verde para actuar de oficio. Bien, entonces, ¿qué significa todo esto en el gran esquema de las cosas? ¿Qué nos dice esta facultad tan excepcional sobre el sistema de justicia en Colombia? Pues lo que vemos es que este mecanismo es la perfecta ilustración de ese equilibrio, de esa tensión entre el rigor técnico, que es necesario para la seguridad jurídica, y la justicia material, que es, al final, el objetivo de todo el sistema. Nos demuestra que el sistema tiene una conciencia. Y en definitiva, esto va mucho más allá de ser una simple herramienta procesal. Es la materialización de un principio constitucional clave. Al usar esta facultad, la Corte Suprema reafirma que Colombia es un Estado social de derecho, un modelo en el que las formas están al servicio de la justicia y nunca, pero nunca al revés. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si todos estamos de acuerdo en que la justicia es el fin, ¿debe la forma ser siempre el único camino para llegar a ella? La casación de oficio nos demuestra que, aunque las reglas del camino son la norma, a veces, para alcanzar la verdadera justicia, es necesario que su guardián más importante sepa cuándo tomar un atajo.